Si yo tengo mi perspectiva y el otro tiene la suya, ¿en qué momento me encuentro con el otro? Hola, bueno, bienvenidos a otro video del Banquete Filosófico. El Banquete Filosófico es un taller de filosofía que se lleva a cabo en la ciudad de La Plata, los viernes de 19 a 21 horas en el Centro Vasco, 14 esquina 58. Actualmente no se encuentra en actividad por las vacaciones de verano, pero vamos a retomar en marzo o a más tardar en abril. Mientras tanto, voy a organizar alguna que otra charla al aire libre o en algún centro cultural. Cada, cada aviso de esas charlas se va a publicar en la página de Facebook del Banquete Filosófico. Tienen que buscarla por ese nombre. El tema acerca del cual hoy voy a hablar va a ser una continuación del video anterior, no. De... A ver, el video que subí antes del video de la inseguridad. Es decir, el video que trata acerca de las perspectivas y las ideologías. Voy a hacer un pequeño resumen para el que no lo vio. En ese video yo distinguí entre hablar de ideología por un lado y hablar de perspectiva por el otro. Y lo que yo dije fue que prefiero hablar de perspectiva, de que uno tiene una perspectiva y no una ideología, porque la palabra perspectiva expresa que las ideas que uno tiene no son un agregado que uno tenga, no son una cosa extra. No es que estoy yo por un lado y mis ideas por el otro, como si mis ideas fueran una especie de posesión que yo tengo, sino que las ideas que yo tengo me constituyen a mí como sujeto. Las ideas no son algo trascendente a mi ser, sino que son algo inmanente, son algo interno a mí. Pero bueno, de este tema hablé en el video Ideologías y Perspectivas, por eso no quiero dar demasiadas vueltas. Así que si no lo vieron, les recomiendo verlo y después venir a ver este. A ver, una posible conclusión o un posible problema que puede quedar después de haber visto el video de las perspectivas y las ideologías es que cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva. Nos es ineludible salir de esa perspectiva. No podemos sacarnos nuestros puntos de vista, hacernos un backup. Entonces, eso quiere decir que nunca vamos a poder salir de nuestra manera de ver la realidad. Nuestras ideas son algo que va a permanecer fijo, que va a permanecer estable, algo que es inmodificable. No podemos cambiar nuestra manera de ver la realidad. Es un poco lo que se le llama deconstrucción. Cuando se habla de deconstrucción se habla como de una especie de cambio personal. ¿Es posible que tenga lugar una deconstrucción? ¿Podemos salirnos realmente de nosotros mismos? En filosofía hay una palabra que indica una especie de estado en el cual uno se encuentra encerrado solo consigo mismo. Es decir, que uno está encerrado en su propia conciencia, en su propio modo de ver la realidad, sin ninguna especie de contacto con el mundo exterior. En filosofía a esto se lo denomina solipsismo. El solipsismo es el gran problema, el gran obstáculo que los filósofos de la modernidad, es decir, los filósofos del siglo XVII en adelante, intentan sortear, intentan superar. ¿Cómo hacer para que el ser humano salga desde adentro de su cabeza y pueda estar en contacto con el mundo y estar en contacto con los otros? El tema del solipsismo puede ser incluso una aporía, un atolladero, una situación sin solución aparente. ¿Cómo hago para salir de mí mismo? ¿Cómo hago para
comprender o para entender qué es lo que está pensando el otro, para ponerme en el lugar del otro. Si yo no puedo salir de mí mismo, entonces, ¿qué me queda? Si no es posible esa salida de uno mismo, ¿qué me cabe esperar? Bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar este problema o cómo arrojar un poco de luz para una posible solución. Yo creo que este problema es muy moderno. Moderno no en el sentido de nuevo o en el sentido de actual. Cuando hablo de modernidad, hablo del periodo de la historia de la filosofía que abarca entre los siglos XVII y XIX, que empieza con René Descartes, con las meditaciones metafísicas, y que termina con la fenomenología del espíritu de Hegel. La modernidad se caracteriza por poner todas las fichas en un sujeto fuerte, en un individuo que se basta a sí mismo, en un individuo aislado, un individuo autosuficiente, autárquico, lo podemos llamar también. El sistema capitalista, que es un sistema cuyo origen se remonta a la edad moderna, es un sistema que está apoyado en una idea de individuo, en un individuo que mediante sus méritos, mediante su trabajo, puede cosechar el éxito personal y el ascenso social. Ese ideal de vida, que podríamos llamar también meritocrático, se encuentra presente en nuestro sentido común. Tenemos una herencia bastante fuerte de la modernidad. Yo acá en este video quiero que cuestionemos dos ideas típicamente modernas. Por un lado, el individuo aislado, separado, que no necesita de nadie más que de sí mismo. Y por el otro, una idea que por ahí suena un poquito rara, pero que a pesar de que no la pensemos mucho, la tenemos, creo yo, bastante instalada, bastante metida en nuestra manera de ver la realidad. Los pensamientos como algo, yo pienso así, yo voy a seguir pensando así siempre. Un pensamiento como algo inmóvil, como algo que está petrificado, como algo casi inmutable, como algo casi inalterable. Suena medio raro esto, suena a chino, ¿no? Bueno, vamos a trasladarlo a un ejemplo cotidiano. En una discusión donde uno de los dos llega al punto de percibir que su interlocutor quiere que cambie de idea, que cambie de opinión. Entonces la respuesta que le da es: vos no me vas a hacer cambiar de opinión, yo ya tengo mis ideas, yo ya pienso de esta manera, no vas a hacer cambiar mi manera de pensar. Generalmente uno no anda por la vida pensando mis pensamientos son algo inmóvil, son algo que permanece incólume frente a las vicisitudes, frente a las circunstancias de la vida, y nunca van a cambiar y van a permanecer fijos de una vez y para siempre. Pero cuando uno dice, estas son mis opiniones, estas son mis ideas y no van a cambiar, uno un poco está queriendo decir eso. También podemos pensar en esta idea que tuvieron algunos psicólogos también. Esta idea tuvo sus repercusiones en el ámbito de la psicología, de la mente como un ordenador, de la mente como un sistema operativo en el cual se almacena y se distribuye información, donde los contenidos mentales son analogables, se pueden comparar o se podrían comparar con los contenidos de una computadora. Vamos a cuestionar un poco esa idea. Los contenidos mentales como cosas que se mantienen siempre iguales, que se mantienen siempre estables. Y este cuestionamiento lo vamos a hacer de la mano de un filósofo antiguo, más antiguo que Sócrates, es un presocrático, llamado Heráclito.
Heráclito de Éfeso. Éfeso es una ciudad que queda en el Asia Menor. Heráclito era de una colonia griega de la Magna Grecia, es decir, de la Grecia continental y las colonias en Asia y en Italia. Bueno, Heráclito viene de Éfeso. Lo que dice Heráclito es que la realidad es devenir, que todo cambia permanentemente, que nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque el agua fluye constantemente. Lo único que permanece es el cambio. Podemos aplicar esto a nuestros propios pensamientos. El pensamiento no es algo que está clavado, algo que está fijo, algo que está hecho y finiquitado, algo que está que no va a cambiar más, sino que nuestros pensamientos, al igual que nuestro cuerpo, están siempre deviniendo. Devenir es la palabra, el devenir. Nuestros pensamientos están siempre modificándose, al igual que nuestro cuerpo. Nosotros no somos iguales que como éramos un año atrás, un día atrás, 10 segundos atrás. Justamente ayer hubo un desafío en Facebook, el 10 Years Challenge, de subir una foto actual acompañada con una foto de 10 años atrás. Ahí se hace patente como lo único que permanece es el cambio. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras ideas están en constante devenir. No pensamos igual que como pensábamos un día atrás, un año atrás, 10 años atrás. De la misma forma que no tenemos el mismo aspecto físico que en el pasado. Esta era la primera idea que yo quería cuestionar. La idea de los pensamientos como algo inmóvil, como algo estancado. Lo segundo que quiero cuestionar es este individuo moderno, este individuo separado de la sociedad, como Robinson Crusoe, que está en una isla y que se vale únicamente por sí mismo para poder subsistir. O esta idea de Tarzán, un individuo que sin ninguna ayuda de ningún humano logra adquirir el lenguaje, logra adquirir la gesticulación y los comportamientos de un ser humano, a pesar de haber estado toda su vida acompañado nada más que por simios. Bueno, yo creo que estamos continuamente en interacción. Esto ya lo advertía incluso Aristóteles cuando decía que el hombre es un zoon politikon, un animal político. Cuando Aristóteles dice político, no dice político en el sentido que lo usamos actualmente de militar en un partido político, sino que habla de polis, que polis en griego significa comunidad. Es decir, que estamos continuamente viviendo en una comunidad. Nosotros somos quienes somos porque formamos parte de una sociedad y de una cultura. Estamos nutridos por esa cultura desde el primer momento de nuestro nacimiento. Por eso cuando nosotros decimos que cada uno de nosotros es único, singular, irrepetible y especial, bueno, tenemos que matizar un poquito esta idea. Esto no lo pensamos por ahí habitualmente. Uno no anda por la vida pensando yo soy único, yo soy irrepetible, yo tengo una esencia que es numéricamente distinta a la esencia del otro. Uno no anda pensando en eso. Pero cuando uno dice nadie me entiende, nadie me comprende, nadie puede saber lo que está pasando por mi mente en este momento, ahí subyace, es decir, que se encuentra por debajo, se encuentra operando esa idea de un individuo como algo irreductible, como algo que se puede pensar aparte, separado de la sociedad. Yo creo que el individuo está hecho de sociedad.
Es decir, que no es que la sociedad sea una colección, un conjunto de individuos, sino que la cultura es algo que nos constituye, sin lo cual nosotros no podríamos ser. Hay un filósofo que se lo conoce más como psicólogo, pero a él le encantaba autoproclamarse a sí mismo filósofo, y yo creo que lo era, que se llama Lev Vygotsky, que lo que decía era que la conciencia es el contacto social con uno mismo. Cuando nosotros pensamos con el lenguaje que hemos adquirido en la sociedad en la cual nos hemos desarrollado, en la cual hemos madurado, en la cual hemos crecido. Los conceptos, los significados con los cuales pensamos son esos significados de los cuales nos ha dotado la sociedad. Entonces cada vez que pensamos, cada vez que estamos pensando o cada vez que estamos razonando, tenemos en cierta manera a la sociedad junto con nosotros. Es como que cuando estamos pensando no estamos solos, sino que está la sociedad con nosotros cuando estamos pensando. Vuelvo a esta definición que a mí particularmente me voló la cabeza, de la conciencia como el contacto social con uno mismo. ¿No es muy loco? Me encantó. Después hay todo un debate de si esto no es un reduccionismo, si esto no es un colectivismo, si no estamos diciendo que el individuo entonces no existe y que no existe ningún ser individual. Yo tampoco me voy a esa conclusión, a ese extremo, podríamos decir. Es un poco el debate estructuralismo, postestructuralismo. Los estructuralistas lo que decían era que estamos completamente determinados por nuestra cultura. Es decir, que no hay un margen de acción propia, de acción individual o libre. Mientras que los postestructuralistas lo que dicen es que nosotros podemos actuar a partir de lo que han hecho de nosotros. Un poco retomando esta frase de Sartre de somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. La repito de nuevo. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces, cuando estamos hablando con un otro, vamos a volver ahora al tema de las perspectivas y al tema de, bueno, esta pregunta que yo planteé al inicio del video. De que si cada uno habla de su propia perspectiva, entonces uno no va a poder cambiar nunca su manera de ser, su manera de ver la vida, su manera de visualizar la realidad, su manera de pensar. Si tenemos cada uno nuestra propia perspectiva, ¿eso significa que nuestra perspectiva no va a cambiar nunca? A esto respondo que no. No, porque nuestras perspectivas están siempre en constante interacción y en constante modificación. Y esa modificación se da siempre en un ámbito comunitario. No nos es indiferente lo que opina el otro. No nos es indiferente lo que aparece, las nuevas opiniones que aparecen en los medios de comunicación. Seguramente al ver este video, quizás de alguna manera yo esté influenciando en su manera de pensar. De alguna manera u otra. Pero seguramente escucharme no lo dejará indiferente, y no lo digo porque yo me crea que soy lo más, ni porque sea un filósofo que está ahí arriba, sino que nunca el otro nos deja indiferentes. Hay un escritor francés, Léon Bloy, que dice: nunca se cruzan dos miradas sin que eso no tenga un significado trascendente. El otro no es inocuo. El otro siempre nos modifica. Quizá también por eso le tengamos un poco de miedo al otro. Quizá por eso Sartre dijo que el infierno son los otros. Porque el otro siempre nos desestructura. Siempre nos descoloca el otro. El otro es el riesgo inevitable de la existencia y es la condición de la existencia. Porque sin el otro no podríamos vivir. Hay una palabra en alemán que es Erfahrung,
que significa experiencia, que etimológicamente proviene de la palabra gefar, que significa peligro. La experiencia, el trato con el otro, siempre implica un peligro. Es como una especie de viaje, pero un viaje del que siempre salimos transformados, del cual siempre salimos modificados y del cual siempre salimos, chan chan, deconstruidos. No tenemos que confundir la deconstrucción con una especie de trabajo o de proceso exclusivamente individual. Si no, estaríamos confundiendo la deconstrucción con una especie de autoayuda berreta, como un do it yourself, hágalo usted mismo. No, la deconstrucción es algo mucho más profundo y mucho más complejo que eso. En el diálogo con el otro, nosotros somos deconstruidos. A mí me gusta usar la palabra ser deconstruido que deconstruirse. Es decir, no utilizar la voz activa, yo me deconstruyo, sino la voz pasiva, yo soy deconstruido. Uno se deconstruye en la interacción, se deconstruye en el diálogo, en el encuentro con el otro. La opinión del otro nos modifica. La opinión del otro tiene efectos sociales. La opinión del otro no es algo inocuo, sino que es algo político, es algo comunitario. Hay una frase de Kate Millett, una de las figuras fundacionales del feminismo radical, que nos dice que lo personal es político. Y un poco vuelve a este sentido de política como una dimensión fundamental de la existencia. La política un poco como la entendían los antiguos griegos. Siempre cuando dialogamos con el otro, nuestros puntos de vista se modifican constantemente. Gadamer, un filósofo fallecido hace no poco tiempo, decía que cada uno tiene un horizonte de expectativas, cada uno tiene una manera de ver la realidad, cada uno tiene una manera de ver el mundo, y que en el diálogo lo que se produce es una fusión de horizontes. Entonces, a no confundirse porque no estamos encerrados en nuestras perspectivas. No hay tal cosa como un solipsismo, no somos tan originales. A ninguno se le ocurrió alguna palabra nueva o algún lenguaje nuevo o algún sentimiento nuevo. Estamos atravesados constantemente e inevitablemente por la comunidad. Lo personal es político. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de YouTube y les va a aparecer una notificación cada vez que suba algún video nuevo. Muchísimas gracias por escucharme.